La tragedia griega es sobre todo un producto del siglo V antes de Jesucristo. El siglo V antes de Jesucristo empieza en el año 500 y termina en el año 401. Mientras que el siglo V después de Jesucristo comienza en el año 401 y termina en el año 500. Es al revés, ¿verdad? Pero lo cierto es que en ambos casos el siglo V, todos los años menos uno empiezan con un 4, porque desde el 499 hasta el 401 empieza con un 4. Solo el primer año empieza con el 5. Y lo mismo pasa después de Jesucristo, pero al revés. El primer año empieza con el 4 y hasta el año 99 empieza con el 4, pero entonces el año último empieza con el 5 y es el 500. Les repito que el gran tiempo del teatro en Grecia fue el siglo V. Aunque hubo muchos más trágicos, es decir, escritores de tragedias, los tres grandes trágicos griegos, mucho más grandes que el resto de los demás trágicos, fueron estos tres: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Hay uno que nació antes del siglo V, nació en el siglo VI, 25 años antes de que terminara el siglo. Pero ya ven ustedes, cuando, bien, este es el caso de Esquilo, pero murió a la mitad del siglo V. Sófocles nació 5 años después de que comenzó el siglo V. 4 o 5 años, depende de si contamos el 500, 499, 98, 97 y 96, 5 años después comenzado el siglo V, y se murió 6 años antes de que terminara el siglo V. Y Eurípides nació 21 años después, antes de, 20 años después de que comenzó el siglo V, y murió el mismo año que murió Sófocles. O sea, se murió más joven, a los 74 años. Bien. De estos tres, Esquilo, sí, dime, hola. ¿Esto es cultura occidental? Sí. Adria. ¿Dónde un estudiante que se llama? ¿Cómo se llama? Adria.
Mira a ver si en la lista hay alguna, Adri. ¿Cuál es el apellido? Sánchez. Es que la mamá está aquí. Ajá. No, parece que en mi clase no está, ¿Y pero dónde? hay otras clases. A esta hora de cultura Es occidental. posible que haya otras clases. En el académico. Sí. Está bien, gracias. Les estaba diciendo que de los tres, Esquilo es el más filosófico y el más religioso. Yo diría que Sófocles es el más humano. Y que Eurípides es el más político. Pero los tres son grandes. Cada uno de ellos escribió casi 100 tragedias, sin contar las comedias, porque también tenían que escribir comedias. Pero de todas esas tragedias que ellos escribieron, nada más nos quedan 17 de Eurípides, 7 de Sófocles, y creo que también son solo 7 las que nos quedan de Esquilo. Así que supongo que nos quedan de las mejores. Y son unas obras monumentales de la cultura occidental. Sobre todo porque el teatro, y mayormente la tragedia, fue una forma de escribir, yo diría que mucho más elaborada que la forma épica de escribir. La forma épica de escribir fue la de Homero, que hizo 2 epopeyas. Pero la forma de escribir de la tragedia, que además era en otro género, era una forma mucho más elaborada y mucho más reflexiva que lo que nosotros conocemos como epopeya. Les señalé que la tragedia tuvo prácticamente su nacimiento y también su tiempo de mayor gloria en el siglo V, para hacerles ver la correspondencia entre el florecimiento de la tragedia y el nacimiento de la democracia. La democracia nació en Atenas 8 años antes de que comenzara el siglo V. En el año 508 comenzó la democracia en Atenas. Y mucha gente, con razón, ha señalado que hay una relación entre el espíritu que la tragedia promueve y del cual vive y el nacimiento de la democracia. Porque cuando la democracia nació, los ciudadanos de los diferentes países que adoptaban o ciudades que adoptaban la democracia se sentían más libres. Y como se sentían más libres, ellos sentían que tenían más responsabilidad. En particular,
cada uno de ellos sentía que tenía más responsabilidad sobre su propia vida, mientras que antes dependía mucho más de los gobernantes, que eran a menudo arbitrarios, autoritarios, y que los obligaban a hacer cosas. Pero ahora ellos se sentían libres y por lo tanto ellos querían dirigir sus propias vidas. Ahora, siempre pasa que en la vida de uno se encuentran cosas buenas y se encuentran cosas malas. Aunque yo diría que no es exacto, casi todo el mundo piensa que la peor cosa es la muerte. O sea, que todas las vidas terminarían en ese caso como una cosa mala. Hay toda una serie de fenómenos nuevos de la cultura que quizá nos ayudan a pensar que la muerte, primero, es una cosa natural, y segundo, que la muerte en sí no es mala, entre otras cosas. Nosotros tenemos una esperanza de que después de la muerte seguiremos de alguna manera existiendo, ¿verdad? Y además, la muerte pues puede tener hasta un sentido espiritual, en cuanto que la muerte viene en el último minuto de la vida, y en esos últimos minutos de la vida, la persona lo que puede hacer es reafirmarse en los principios por los cuales ha vivido y decir, pues no me arrepiento de cómo he vivido, me arrepiento de las pocas cosas malas que habré hecho, pero me sostengo en que hice bien en hacer todas esta serie de cosas en mi vida. Y entonces el momento de la muerte se convierte en el momento más glorioso de la vida de uno, porque uno afirma todo aquello en que ha creído, en que ha insistido y por lo cual ha luchado. Esto sería una posición pues bastante conveniente para las personas como nosotros que hemos pasado y tenemos en la historia toda una serie de pensamientos y reflexiones, empezando por la religión, que nos indican que no todo termina en la muerte. O como lo decía un poeta griego, este poeta era latino, llamado Horacio, que decía, no moriré del todo, algo de mí va a quedar. Y esta es la esperanza. Pero los griegos tenían un poquito menos razón de ser optimistas, porque ellos mismos se habían creado unos propios dioses, los cuales en su mayoría tenían muchos defectos, muchas pasiones, eran quizá hasta el prototipo de las pasiones.
como el dios Ares o la diosa Afrodita, que eran como el prototipo de eso que le pasa a los hombres inclinados a la violencia e inclinados al exceso sexual, ¿verdad? Así que los dioses no eran necesariamente buenos para los griegos. Y entonces los dioses, que son bastante afines, aunque no lo mismo que el destino, pues los dioses eran un elemento que no era necesariamente 100% simpático. Y se les atribuían muchos males a los dioses. Entonces, en un mundo en que ahora los hombres se sentían libres, les parecía una especie de injusticia eso de que los dioses les proporcionaran males. Y veremos que Edipo Rey, cuando le suceden las cosas malísimas que le sucedieron, finalmente se da cuenta y dice: fue Apolo el que me trajo todos estos males. Sin embargo, ellos no se rebelaron 100%, pero se rebelaban y lo sentían, y sentían que los dioses y el destino no correspondían a la vocación del hombre, que ahora ellos entendían como una vocación de libertad, porque habían experimentado la democracia y veían que lo lógico era vivir en la democracia, es decir, vivir en un régimen en el cual cada uno es responsable de su vida, debe pagar por las cosas malas que haga, pero debe ser recompensado por las cosas buenas que haga. Y tiene derecho a él mismo determinar cómo quiere que sea su vida. Pero ¿cuántos de los hombres son capaces de decir: que lo que les sucedió en la vida les sucedió para su bien y les sucedió porque ellos quisieron? Hay tantas cosas que no dependen de ellos. Y entonces queda ese resquemor. Y yo diría que la tragedia estudia ese resquemor de los hombres, proponiendo casos de gente buena, no gente perfecta, pero gente buena, gente notable, gente que la gente conoce, y a los cuales, sin embargo, les sucedieron cosas malas. Y que estas cosas malas, pues, no son 100% atribuibles a ellos, sino que muchos, sin comerlo ni beberlo, se vieron en estas circunstancias. Por lo tanto, esa es la gran importancia de la tragedia. La tragedia hace que la persona empiece a reflexionar sobre su propia vida y a decir: ay, ojalá que a mí no me pase lo que le pasó al personaje de esta tragedia, y quizá yo puedo hacer algo para que no me pase lo que le pasó a él. Hay que vivir con conciencia, de manera que la tragedia se convirtió en una cosa muy positiva de la vida griega, que los hacía reflexionar
los hacía reflexionar en las incidencias de la existencia y cómo uno podría llevar la mejor existencia posible. Okay. Así que yo diría que la tragedia es lo más perfecto que nos ha dado la literatura, lo más excelente que nos ha dado la literatura. Hoy en día las tragedias no son todas de este estilo, pero sí nos presentan ordinariamente problemas de los seres humanos. Y entonces, no a todas las llamamos tragedias, sino que en general al teatro, las obras teatrales, muchas de ellas las llamamos dramas. Casi todas cuentan una acción, y una acción en la cual evidentemente hay algunas cosas placenteras, pero también hay muchas cosas difíciles. Curiosamente, al mismo tiempo que se desarrolló la tragedia, se desarrolló otra forma de teatro, también en el siglo V, y en buena parte por los mismos trágicos. Existió otro tipo de composición literaria, de acción teatral, que se llama la comedia, que era más bien cómica. Así que, por cierto, estos grandes trágicos entraban en competencias y había un premio anual para el que hubiera escrito las 3 mejores tragedias. Ellos tenían que presentar 3 tragedias y una comedia. Tenían que escribir esas en el año, o en el año en que las presentaban, ¿verdad? Y después se hacía la premiación. Y esto se convirtió en una gran parte, una parte importante de la vida de las ciudades. Y entre otras cosas, se hicieron unos lugares especiales que, aunque estaban al aire libre porque no tenían techo, tenían la forma que se llama de anfiteatro. Se hacían en una montaña para aprovechar el declive, y entonces allí se podían sentar muchísimas personas, y pusieron delante un escenario. Había un lugar también para los cantores. Por cierto, el lugar de los cantores se llamaba la orquesta, y en la orquesta se situaba el llamado coro, cuyo director se llamaba el corifeo. Y todo esto entonces era la representación de la tragedia. Pero una cosa que llevó a algo tan bueno no empezó tan bien. Empezó en una forma bastante desordenada y creando problemas. Pero antes quiero decirles también de otro fenómeno que empezó por aquella época, quizá un poquito antes. Y es que los griegos empezaron a adoptar unas ceremonias religiosas diferentes de las ceremonias religiosas tradicionales que hablaban de los 12 dioses del Olimpo: Zeus, Hera, Afrodita, Atenea, Hefesto, Ares, Hermes, y varios otros dioses, ¿verdad? Que creo que eran Apolo, bastante, y otros dioses que formaban los dioses del Olimpo.
Pero con el tiempo fueron apareciendo otros dioses, digo, algunos de ellos, como el mismo Dios de que voy a hablar, era muy antiguo, pero su culto fue apareciendo a finales del siglo VI y en el siglo V. Estas religiones fueron unas religiones de más interioridad, es decir, religiones que sobre todo en sus cultos de iniciación, ahora tienen iniciaciones, no solamente los fraternos, ¿verdad? En las fraternidades y sororidades hacen iniciaciones que no son muy reflexivas, al contrario, son bastante desordenadas y bastante detrimentales, le hacen daño a la gente en muchos casos. Pero son cultos iniciales. Eso es lo que se llama una iniciación. Pues también estas religiones tenían formas de iniciación, y en esas formas de iniciación les imponían experiencias a los que se querían hacer de esos cultos. Esos cultos eran medio secretos y nada más podían asistir a ellos los que estaban iniciados o los que se iban a iniciar en ese momento. Por eso esos cultos reciben el nombre de religiones mistéricas, tanto porque eran algo misteriosas como porque como que les revelaban a algunos misterios o secretos que ellos no les podían pasar a las demás personas. Estas son las religiones mistéricas. Yo diría que hasta que aparecieron las religiones mistéricas, las otras religiones anteriores eran bastante superficiales. Y no es que hicieran pensar mucho a la gente. Por lo tanto, pudiéramos decir que estas religiones mistéricas empezaron logrando un elemento que podemos llamar de interioridad, de reflexión. Entre estos misterios estaban los misterios del dios Dionisos. Fíjense que no es Dionisio, sino Dionisos. Ahora nosotros llamamos Dionisio a aquellos que quieren recordar al dios Dioniso, o sus padres querían que recordaran al dios Dionisos. El dios se llamaba Dionisos y sus devotos se podían llamar Dionisio. También tenía un apodo que existía en griego, pero que también luego fue adoptado especialmente por los romanos. El apodo era Bacchus, o en español Baco, y era el dios del vino. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la ocasión, creo que no muchos, de ver en la última conferencia que nosotros dimos sobre las plantas que causan efectos que alucinan la mente y activan la fantasía. ¿Algunos de ustedes fueron?
Y de la misma manera, también se nos habló pues de otras cosas, una de las cuales no consideramos droga, pero que es la que se necesita recordar hoy, que es el alcohol. La forma más común en la antigüedad de ingerir alcohol era a través del vino, porque el vino tiene en algunos casos hasta 15 grados, 15% de alcohol. Y entonces ustedes saben lo que hace el vino, como hacen también otras drogas, que es que en realidad lo que hacen es que duermen la corteza cerebral, en donde están las funciones racionales. Y entonces unas funciones más primitivas, más instintivas, no tienen el control racional, y entonces el ser humano pues empieza a hacer una serie de cosas que no nos parecen muy racionales. Al principio se alegra y a veces después se deprime, ¿verdad? Pero miren, los seres humanos siempre han estado atraídos por esos estados alterados de conciencia, porque esos estados alterados de conciencia los hacen tener otras experiencias que no son tan comunes. Y entonces la gente se intriga y se da a la búsqueda de esos estados alterados de conciencia. Por eso el dios Dionisos era un dios sumamente interesante. La uva se recoge ordinariamente en el mes de septiembre, al final del verano, cuando ya ha madurado la uva. Y enseguida la uva se lleva a unos lugares que se llaman lagares, en donde hay como unos toneles hechos de piedra así, con una salida, y ahí meten la uva y la gente se limpia los pies y luego se monta en el lagar y va pisando la uva para sacar el jugo de la uva. Y después lo que hacen es que lo dejan fermentar, y de la fermentación del jugo de la uva pues sale primero una cosa que se llama el mosto, y después poco a poco refinan y cuelan y filtran, y lo que queda es el vino, y se le hace añejar al vino, y entonces el vino sirve para la celebración. Y en la celebración uno también como que se le aligera la cabeza y hace una partida de cosas de las cuales después no siempre se quiere acordar, ¿verdad? De modo que el vino estaba ya listo quizá a finales de octubre o principios de noviembre, como el tiempo de ahora, y entonces venía la fiesta de Dionisos. Antes de contarle algo de la fiesta de Dionisos, déjenme decirle cómo el dios Dionisos era un dios bastante raro, bastante diferente de los demás dioses. En primer lugar, la madre de Dionisos, contrariamente a la madre de todos los otros dioses, era una mujer. Acuérdense que para ser Dios, entre los griegos,
había que tener padre y madre divinos. Pero no fue el caso de Dionisos. Dionisos fue hijo de Zeus, sí, pero de Zeus con una mujer. Y sin embargo, siempre lo han tratado como un dios. Pero hay otra cosa en que se diferencia Dionisos de los demás dioses. Es que sufrió mucho más que los otros dioses. Nosotros hemos visto que Afrodita sufrió una heridita en un dedo y que Ares sufrió mucho más. Marte, el dios Ares, Marte, sufrió mucho más, sufrió grandes dolores, pero luego se reponía. Supuestamente el dios Dionisos sufrió, como los hombres también, y no solamente sufrió, se cuenta que el dios Dionisos murió. Sin embargo, aunque no se habla de resurrección, después de muerto volvió a vivir y siguió viviendo como Dios. Es curioso porque en este sentido Dionisos es el dios griego que, aunque superficiales, tiene más similitudes con Jesús, con Jesucristo, porque Jesucristo también fue hijo de una mujer, también sufrió, también murió, también nos hizo reflexionar, e igual que Dionisos, tiene montones de seguidores, los cristianos. Tanto que hay alguna gente que ha querido explorar esto y sacar probablemente más conclusiones de las que haría falta sacar. Porque yo no creo que haya habido una relación de que la religión cristiana estuviera influida en alguna forma por la religión de Dionisos. Lo que sí es cierto es que no solamente en el siglo V hubo de esta religión de Dionisos, y estos nuevos demócratas de Atenas eran bastante aficionados a este tipo de acto religioso que les hacía reflexionar sobre sus vidas, sobre las cuales ahora se sentían más dueños, o de las cuales se sentían más dueños ahora que tenían la democracia. Había otras religiones mistéricas. Otra de ellas se llamaba los misterios órficos, especialmente ligados a la música y al personaje Orfeo, que bajó al infierno a buscar a su novia. Misterios del infierno, de la otra vida, de la vida de abajo, etc. Y es muy conocido también otro tipo de misterios que se celebraban en una ciudad bastante cerca de Atenas, no sé, entre 7 y 13 kilómetros de Atenas había una ciudad que se llamaba Eleusis, y allí se celebraban los misterios eleusinos. En Nápoles, que fue una colonia griega que hubo en Italia, al lado de Nápoles había un volcán, y ese volcán cubrió con sus cenizas y con su lava 7 poblaciones, una de las cuales se llamaba Pompeya,
Modernamente se ha retirado la lava y la ceniza y entonces se han encontrado hasta los cuerpos de la gente a quienes la erupción del volcán cogió, hasta los cuerpos de algunos animales que se pudrió el cuerpo y aquello se llenó de arena y la arena se compactó y hizo como unas estatuas fósiles, ¿verdad? Pues en Pompeya se ha descubierto una casa grande que yo pude visitar, en cuyas paredes están representados escenas de lo que se hacía en los ritos secretos de estas religiones. Y se llama precisamente la Casa de los Misterios. Y se ve cómo a las personas que se van a iniciar en ella se les somete a diferentes experiencias, algunas de ellas dolorosas, otras como para hacer pensar, como por ejemplo zambullirlos en el agua y sacarlos para que se sientan renovados, para que se sientan limpios, igual que en el bautismo. Así que estas religiones mistéricas le dieron profundidad a la vida griega, porque ellos reflexionaban sobre sus vidas en estos misterios. Y una de esas religiones era la religión de Dionisos. Bien. Todo esto parece que nació, o por lo menos estuvo más profundamente ligado a la ciudad de Tebas, una ciudad que yo calculo que puede estar quizás a 70 kilómetros al norte de Atenas, quizá un poquito más. La ciudad de Tebas, que es también una de las ciudades más importantes de la Grecia clásica. Entre la Grecia clásica estaba la más importante de todas, siempre fue Atenas, pero después estaba como segunda muy importante Esparta, en un tiempo como 1000 años o 500 años después de Menelao, rey de Esparta, donde también estaba Helena. Y la otra ciudad importante era Tebas. Estas son las tres ciudades que tuvieron más influencia en la vida griega clásica, aunque naturalmente hay otras muchas ciudades importantes. Corinto, por ejemplo, era una ciudad muy importante también, pero más que guerrera era comercial. Y había otras ciudades, Calcis, y muchas otras ciudades, y luego muchas de ellas salieron incluso del territorio griego. Y toda esta religión y también la celebración de las tragedias se expandieron por las ciudades griegas. Vamos a contar, porque como Tebas tiene tanta importancia, vamos a contar cómo se fundó Tebas y quién la fundó. El que fundó la ciudad de Tebas no era un griego, sino alguien que había nacido probablemente en Fenicia, es decir, al norte de la Palestina. Allí vivía él con su mamá, su papá, su hermana y uno o dos hermanos. No puedo recordar bien el nombre del papá. Pero el papá quería mucho, sobre todo, a su única hija. Esta única hija que él tenía se llamaba Europa. Y como más tarde se perdió en Europa, de ahí creo yo que vino que a toda esa
gran parte del mundo, el más pequeño de los continentes, pero de todas maneras grande, se le llamó Europa. Bien. ¿Cómo se perdió Europa en Europa? Pues se perdió de la siguiente manera. Ella estaba en el castillo de su padre, en Fenicia, y ella era una muchacha muy modesta y muy bien, y no se dejaba acercar de los hombres. Pero Zeus se enamoró de ella, pero no se podía acercar porque ella se metía en el palacio cada vez que se acercaba un hombre. Entonces Zeus se transformó en un toro blanco, bien hermoso y bien simpático, y se acercaba al palacio. Y ella, viendo un animal, pues empezó a acercarse a él, a lo mejor a tocarle el hocico, y se encariñó con el toro blanco. Un día el toro blanco se echó en el suelo como para descansar, y ella, por jugar, se montó sobre el lomo del toro blanco, e inmediatamente el toro blanco se levantó y huyó al galope y se la llevó. Eso se conoce como el rapto de Europa. Entonces, el padre de Europa acusó a su mujer y a sus hijos varones de no haber defendido a Europa, y les dijo: vayan y búsquenla, y si no la encuentran, no regresen. Pero como se la había llevado Zeus, pues no la encontraron. Pero uno de los hermanos la fue a buscar a Egipto, y me parece que a ese se llamaba Egipto, y por eso a Egipto le pusieron Egipto. Otro hermano, si había, no me acuerdo, fue en otra dirección. Y el tercero, Cadmo, se fue con su mamá, acompañado de la mamá, se fue hacia Europa. Y entró naturalmente en Grecia, y estuvo dando vueltas, pero finalmente se cansó, no lo encontraba, y no podía volver a su casa. Entonces recibió un mensaje que decía que siguiera a una vaca, y que donde la vaca, muerta de cansancio, se acostara, pues allí creara una ciudad. Y ese lugar fue precisamente Tebas. Y entonces este señor, llamado Cadmo, fundó la ciudad de Tebas. Por eso la lomita principal de Tebas se conoce como el Cadmeo. Y allí en esa lomita es donde estaban los templos de Tebas, en el Cadmeo. Bien. Cadmo entonces fue el fundador y primer rey de Tebas. Y entre los hijos e hijas que tuvo una hija llamada Semele. También de ella se enamoró Zeus y la dejó encinta. Y aunque ella era una mujer, una humana, el hijo de ella fue Dionisos. Y por eso Dionisos está particularmente ligado a Tebas, y Tebas celebraba más que nadie las festividades de la fiesta de Dionisos. Estas festividades se convirtieron realmente
en algo medio escandaloso. Porque supuestamente Dionisos tenía un séquito de seres que eran de la cintura para arriba, eran hombres, seres humanos, y de la cintura para abajo eran cabros. Y estos animales o estas personas semidivinas se llamaban los sátiros. Y naturalmente los sátiros eran muy libidinosos, muy supersexuales. Y entonces eran los acompañantes de Dionisos, el dios del vino. Entonces, en las fiestas de Dionisos, en que las mujeres podían salir de sus casas e irse a las viñas, los hombres las perseguían imitando como si ellos fueran sátiros, les cantaban cancioncitas para enamorarlas y todo terminaba en una bacanal, como decimos nosotros, usando la palabra de Baco. Allí lo tenemos que dejar hoy, pero continuaré un poco en la próxima clase.